El millonario recibe llamada errada a las 2 a.m. y la madre susurra un secreto que cambia todo. A las 2 de la madrugada, cuando la Ciudad de México parecía sumida en un silencio casi mortal, un extraño tono irrumpió la calma implacable del penthouse de Sebastián Castillo. La llamada llegó como un disparo inesperado en la oscuridad, aguda, perturbadora, fuera de lugar. Sebastián, empresario millonario acostumbrado a controlar cada segundo de su vida, despertó de sopetón, con el corazón golpeando contra sus costillas, como un animal salvaje. Las luces tenues de la ciudad brillaban justo frente a él, a través de los ventanales panorámicos, pero esa noche esos destellos parecían demasiado lejanos, casi ajenos, a la tormenta que se incubaba en su pecho. El teléfono, el objeto más neutro y casi monótono en su elegante sala minimalista, vibraba con una insistencia desesperante. Al responder, una voz quebrada, casi un susurro tembloroso, apenas pudo pronunciar un par de palabras. «Tu madre no es quien crees». Fue tan bajo, tan cargado de miedo, que Sebastián sintió cómo una mano helada le apretaba la garganta. La respiración se le cortó, y un frío asfixiante recorrió su espalda. ¿Cómo era posible que uno de los secretos mejor guardados de su familia estuviera llegando así, por accidente, a su teléfono? El hombre que había construido imperios, que había forjado su nombre entre acero y billetes, quedó paralizado un instante. Su pulso se aceleró sin control, mientras la penumbra de su penthouse se volvió una cárcel invisible. Lucía, su madre, la mujer que siempre había estado detrás del éxito implacable y la imagen impecable que Sebastián proyectaba al mundo, ahora se convertía en un enigma oscuro, una figura envuelta en sombras y susurros prohibidos. El silencio posterior fue aún más brutal. Nada en la gigantesca ciudad parecía moverse, pero en la mente de Sebastián explotaban 1000 preguntas sin respuesta. Su mirada se clavó en la gran pantalla que mostraba la vista nocturna de la metrópoli. Luces titilando, autos que aparecían y desaparecían como hormigas digitales. Él, en contraste, atrapado en una tormenta personal, sintiendo cómo se le desafía todo lo que había construido con orgullo. Y entonces llegó la sombra del recuerdo. Alejandro Morales, su viejo rival, un hombre que conocía cada debilidad de Sebastián y esperaba con ansias cualquier grieta para hundirlo. ¿Acaso esta llamada era parte de un juego sucio? ¿Una trampa ingeniosa que Alejandro había lanzado para romperlo por dentro? El nombre se coló en su mente, nítido y amenazante, justo cuando la madrugada parecía calarse en sus huesos. Sebastián sintió la presión aplastarlo. Por un lado, su instinto gritaba proteger su mundo de lujo, mantener la verdad enterrada, preservar esa imagen impoluta que lo definía ante la sociedad y sus socios millonarios. Pero por otro, había una voz interna, una urgencia brutal que le pedía descubrir la verdad oculta, aunque eso significara romper los lazos familiares que creía indestructibles. El reloj avanzaba inexorable y la ciudad seguía dormida, ajena a la tormenta que rugía dentro de ese penthouse. La noche era joven, pero para Sebastián Castillo, el destino colgaba de un hilo invisible, fino como un cuchillo, listo para cortar todo y cambiarlo para siempre. ¿Qué secretos tan oscuros guardaba Lucía? ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por saberlo antes de que su vida perfecta se desplomara en cenizas? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El reloj marcaba las 2:03 cuando Sebastián se quedó mirando el teléfono, con las manos temblando y el sudor frío resbalándole por la nuca. La voz, tan rota, parecía desaparecer tan rápido como apareció. Quiso llamar de vuelta,
pero la línea le devolvía un silencio abrumador. Intentó pensar, quiso ordenar sus ideas, pero solo escuchaba el eco de aquellas palabras. Tu madre no es quien crees. En medio de ese caos, una luz roja empezó a parpadear en su pantalla. Era otra llamada entrante. Sebastián la rechazó sin pensarlo, hasta que una vibración mucho más fuerte apareció en el timbre de la puerta. Abrió de golpe y allí estaba ella, Lucía, su madre, empapada, temblando, con los ojos hinchados y un temblor que le cruzaba todo el cuerpo. Sebastián, tenemos que hablar, dijo con una voz tan frágil que... Sebastián sintió que el mundo se le rompía en pedazos. Antes de que pudiera responder, un sonido rígido, metálico, rompió el silencio. Una carcajada sorda llegó desde el pasillo, helando el aire. Sebastián giró para ver a Alejandro, parado ahí con esa sonrisa torcida que siempre anticipaba el caos. ¿Creyeron que podían ocultarme algo?, susurró Alejandro, bajito, como una serpiente que se relamía. Pero lo que pasó después fue peor que cualquier juego sucio que Sebastián hubiera imaginado. Lucía, con un hilo de voz, susurró la verdad que lo dejó sin aliento. Sebastián, tus padres no son tus padres. El mundo se detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, la tormenta en su pecho se volvió huracán. Y entonces, la impactante revelación que cambió todo. Te intercambiaron al nacer. Tu verdadero origen está en otro lado, y esa verdad, si sale a la luz, destruirá el imperio que creíste tuyo. Sebastián sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Intercambiado al nacer? ¿Quién se atrevió? ¿Por qué? Su mirada buscó respuestas en Lucía, que apenas pudo sostener la suya, y en ese segundo exacto, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, el identificador mostraba un número desconocido, pero con un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por completo. Sé lo que eres. Estamos vigilando. Sebastián sintió que algo peor que un enemigo físico lo acechaba. Su identidad, su pasado, su verdad misma estaban en juego. Pero si todo era mentira, si la realidad estaba falseada desde el principio, ¿quién era el verdadero Sebastián Castillo? La ciudad siguió brillando allí afuera, indiferente, mientras dentro de aquel penthouse una vida entera se desmoronaba y un secreto oscuro pronto explotaría al aire libre, para siempre. El silencio se volvió insoportable. Sebastián apretó los puños, con la garganta seca y un nudo que amenazaba con ahogarlo. El reloj seguía. No había vuelta atrás. La verdad lo esperaba, y él apenas comenzaba a comprender que no solo su familia estaba rota. Él mismo no era quien pensaba. ¿Quién lo estaba observando y por qué? ¿Qué más le ocultaban? Y sobre todo, ¿estaba dispuesto a descubrirlo aunque eso significara perderlo todo? El teléfono siguió sonando, y Sebastián no tenía fuerzas para contestar. La voz en su cabeza daba vueltas sin descanso, como un maldito latigazo. Te intercambiaron al nacer. Eso tenía que ser un error, una broma pesada o alguna trampa de Alejandro. Pero no. Miró a Lucía, que parecía a punto de desmoronarse. Tenía las mejillas empapadas y los ojos rojos, como si hubiera llorado horas, pero también algo más. Había miedo, ese miedo que se mete en el pecho y lo aprieta sin ceder. ¿Qué quieres decir?, le preguntó Sebastián, con la voz rota y ese nudo ensordecedor en la garganta. Lucía se sentó en el sofá, como derrotada, y empezó a temblar. Tomó aire profundo, como si sacar ese secreto fuera más difícil que cualquier tormenta que Sebastián hubiera enfrentado. Tus padres biológicos no son quienes crees. Nosotros te adoptamos cuando eras un bebé. Fue un error de hospital, una confusión terrible. Antes de que Sebastián pudiera reaccionar, la puerta del penthouse se cerró con un estruendo seco. Alejandro apareció de la nada, con esa sonrisa maldita que nunca trae nada bueno. ¿Todo bien, Sebastián?, dijo con voz suave venenosa. Me parece que la verdad apenas empieza a doler. Sebastián lo miró, furioso, pero algo en la expresión de Alejandro le heló la sangre. No era solo un problema familiar, era mucho más grande. De repente, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la llamada tenía un nombre: Hospital Central Urgencias. Sebastián dudó,
pero tomó el aparato con las manos temblorosas. «Sí», contestó, débil. Una voz mecánica e impersonal respondió con rapidez. «Señor Castillo, hay una emergencia. Su madre biológica, la señora Irene Rojas, sufrió un accidente grave. Debe venir a reconocerla o tomar decisiones urgentes». Sebastián se quedó mudo. Irene Rojas. Ese nombre le atravesó como un cuchillo oxidado. No solo le habían dicho que no era hijo biológico de Lucía, sino que su madre real estaba al borde de la muerte. «¿Dónde?», logró preguntar. «Hospital Central, sala 12. Urgente, señor». Lucía se levantó, estrellándose contra la pared. Respiraba agitadamente. Sebastián la miró. Por fin, algo se movía más allá del shock, una chispa de acción. Pero la tensión en el aire era casi insoportable. En ese momento, el timbre sonó otra vez. Sebastián abrió y vio a una mujer joven, con rostro pálido y ojos cristalinos. Vestía una bata blanca, pero no era una doctora. Era alguien conocido. «Sebastián», susurró ella, con una voz que temblaba. «Soy Camila, tu hermana, la verdadera». El mundo se frenó. Sebastián retrocedió, sin poder creerlo. Su hermana, una desconocida, parada ahí, frente a él y con esa carga pesada en la mirada. «¿Qué haces aquí?», balbuceó. «Buscaba a mi hermano, al que me arrebataron. Tenemos que hablar, antes de que todo se destruya de verdad». En la sala azotaba un viento frío que ni la ciudad parecía sentir. Sabían que lo que venía no iba a ser fácil. En verdad, esa noche apenas comenzaba a mostrar su lado más oscuro, y la verdadera batalla apenas estaba por empezar. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué secretos enterraba? ¿Y cuántas mentiras más se ocultaban detrás del nombre de Sebastián Castillo? La puerta se cerró con un chasquido seco, dejando solo el eco de una pregunta que cortaba como una daga. ¿En quién podía confiar ahora? La puerta se cerró con un chasquido seco. Sebastián se quedó mirando a Camila, su hermana verdadera, como si hubiera entrado un fantasma en su casa. El aire se volvió denso, pesado. Cada segundo que pasaba el corazón de Sebastián latía más rápido, como si quisiera arrancarse del pecho. «¿Hermana?», balbuceó con la voz quebrada. Esto no puede ser cierto». Camila tragó saliva, temblando de miedo y de cansancio. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y desesperación. «Lo sé, pero tenemos que hablar. Hay cosas que no entiendes, cosas que nunca te dijeron, y si no nos apresuramos, todo puede desaparecer». Sebastián quiso preguntarle 1000 cosas, pero justo entonces, un ruido seco retumbó en el pasillo. Sebastián giró. Alejandro estaba ahí, con esa sonrisa torcida que parecía hincar cuchillas en el alma. «Vaya, vaya», susurró el tipo, arrastrando las palabras. «La familia ensamblada. ¡Qué bonito!». Antes que pudieran reaccionar, la luz eléctrica parpadeó violenta y se apagó. La oscuridad golpeó el lugar como un golpe en el estómago. Sebastián se llevó la mano al pecho, sintiendo que la opresión crecía. En la penumbra apenas se distinguían las siluetas nerviosas, los ojos brillando como 2 faroles en la noche. «No se muevan», dijo Alejandro, con voz firme y venenosa. «¿Creen que esto va de secretos? No saben nada». Un estruendo brusco sacudió la puerta principal. Los 2 hombres de seguridad que Alejandro había enviado habían entrado sin permiso. Sebastián se quedó paralizado, sintiendo el frío inmediato de la traición. ¿Quién había armado esa escena? Su imperio, su hogar, convertido en un escenario de terror. Pero entonces, algo más pasó. Camila dio un paso adelante, y en su rostro apareció una sombra que Sebastián no esperaba. Sacó un teléfono, y con la voz temblando habló. «Tengo pruebas, Sebastián, pruebas que cambiarán todo. No eres solo un niño intercambiado. Esto es mucho más grande». Sus palabras todavía resonaban cuando el timbre volvió a sonar, cortando la tensión como un cuchillo. Esta vez, detrás de la puerta, no había nadie, solo un paquete, envuelto en papel café y una nota pegada con cinta transparente. Sebastián lo abrió con manos temblorosas. El papel cubría un álbum de fotos, imágenes de un bebé en una incubadora, un hospital, documentos con sellos oficiales. Y entre ellas una foto que lo dejó sin aliento. Allí estaba, claro como el agua,
Sebastián, pero de niño, con otro hombre al lado. Un hombre idéntico a Sebastián, pero más viejo, y con una sonrisa fría y calculadora. Sebastián sintió que el pulso le pegaba en las sienes. Sacó la foto, buscando explicaciones en sus ojos. Sin embargo, antes de poder decir algo, un sonido sordo, distante, una voz apagada a través de los cristales. Gritos. La sirena de una ambulancia. El teléfono volvió a sonar, pero no esta vez. Sebastián lo ignoró, porque en ese momento Lucía soltó un grito ahogado. «No puede ser», susurró con voz rota. «Ese hombre no es un desconocido, es mi esposo y tu padre, pero no el que creíste». Camila y Sebastián se miraron, sin entender qué acababa de descubrir. «¿Qué decís?», preguntó Sebastián, sintiendo que el mundo se derrumbaba por completo. Lucía tragó saliva, intentando mantener el control. «Ese hombre sí es tu padre biológico, pero no el hombre que creíste conocer. Él estuvo detrás de todo esto, de tu intercambio, de tu adopción. Alejandro no es el único enemigo que tienes». Un silencio profundo cayó en el penthouse. La sospecha, el miedo, la incertidumbre lo envolvían todo. Entonces el teléfono volvió a sonar. Esta vez apareció un nombre inesperado en la pantalla. Hospital Central Diagnóstico. Sebastián tomó el teléfono con manos temblorosas. Sabía que lo que escuchara cambiaría todo. «Señor Castillo». La voz era fría e impersonal. «Hemos encontrado una anomalía en sus registros genéticos. Este caso no solo es un intercambio al nacer. Hay indicios de manipulación genética y fetos clonados. Tiene que acudir de inmediato». El mundo de Sebastián estalló. Camila, Lucía y Alejandro quedaron congelados, sin saber qué pensar. Sebastián soltó el teléfono y respiró hondo, sintiendo como si un agujero se abriera en su pecho. No era solo un error hospitalario, ni un simple secreto de familia. Era algo más oscuro, algo que ni siquiera podía imaginar. Y en ese instante el reloj marcó las 3:15 am. La ciudad seguía dormida. Pero para Sebastián, la pesadilla apenas comenzaba. ¿Quién había hecho eso? ¿Y por qué? ¿Qué clase de monstruo había vivido por años en el silencio de su identidad? Un viento frío azotó la ventana, llevando consigo un eco lejano. «Sabemos quién eres, y no pienses que puedes escapar». Y entonces la luz volvió, encendiendo un mundo donde Sebastián ya no sabía quién era, ni si podría sobrevivir para descubrirlo. La luz volvió de golpe. Sebastián parpadeó. El silencio era tan pesado que retumbaba en sus oídos. La pantalla del teléfono, todavía en su mano, mostraba el mensaje final que acababa de recibir. «Sabemos quién eres, y no pienses que puedes escapar». Un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió que el aire se le enredaba en la garganta, que el pecho le quemaba por dentro. Miró a Lucía, que estaba pálida, casi sin resuello, mientras Camila sostenía el álbum con manos temblorosas, sus ojos fijos en la foto donde aparecía ese hombre. Entonces el suelo vibró, primero suave, casi imperceptible. Después un golpe seco, un retumbe brutal que hizo temblar las paredes del penthouse, como si todo se desmoronara. «¿Qué fue eso?», susurró Sebastián con voz ronca. Antes de que cualquiera contestara, la pantalla del teléfono volvió a iluminarse, mostrando una llamada entrante. Era un número privado. Con más miedo que curiosidad, Sebastián levantó el auricular. Una voz áspera y desgarrada, tan familiar que le cortó la respiración, dijo solo una palabra: «Papá». Todo se quedó quieto. El tiempo pareció detenerse. Sebastián sintió que el corazón explotaba en su pecho, como si intentara escapar a la vez que se le congelaba. «No puede ser», balbuceó, queriendo gritar. Lucía se quedó helada, con las manos temblorosas aferradas al sofá. Camila dejó caer el álbum, muerto el silencio. La voz volvió a hablar, con un tono grave, frío, implacable. «Sebastián, soy yo, Rodrigo». El nombre cayó como una bomba atómica. Rodrigo, el hombre de la foto. Su padre. Y a la vez, el hombre que Sebastián juró conocer como un extraño. El que supuestamente nunca quiso tenerlo. Sebastián se llevó la mano a la boca. Una presión que lo aplastaba le subió desde el estómago hasta la cabeza. «¿Por qué? ¿Por qué mentir?
preguntó, con lágrimas que quemaban sus ojos. Rodrigo rió. Una risa amarga, casi un suspiro de muerte. No es mentira, hijo. Es un juego que va mucho más allá. No solo te intercambiaron. Tú no eres solo un niño cambiado por error en un hospital. Entonces, ¿qué soy? La voz de Sebastián se quebró. Experimentaron contigo. Eres la razón de que tantos secretos se oculten. Eres un donante vivo. Un clon. La palabra golpeó el aire como un cuchillo. Sebastián sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Todo lo que creía, todo lo que era, se deshacía en pedazos. Su historia, su nombre, su sangre, nada era real. Lucía quebró en un sollozo ahogado. Camila dejó escapar un grito que cortaba como un disparo. Rodrigo siguió, como si soltara cadenas oxidadas. Tus padres biológicos son científicos. Tú eres el proyecto más secreto de un experimento de manipulación genética llamado Éxodo. No hay lugar para ti en este mundo, solo para lo que representan. El penthouse pareció derretirse en sombra. La habitación giró, las paredes se cerraron y Sebastián sintió que se ahogaba. No puede ser, repitió, aferrándose a una mesa como si fuera la última tabla en el mar. Sí, es verdad. Y hay algo más, dijo Rodrigo. Camila no es tu hermana de sangre. Es parte del mismo experimento. Somos clones, Sebastián. Tu hermana y tú, piezas de un rompecabezas sin alma. Lucía se desplomó, llorando desgarrada, mientras Camila luchaba por sostenerse en pie. El hombre al otro lado del teléfono terminó con una frase que perforó el pecho de Sebastián. Solo soy el mensajero. Pronto vendrán por ustedes. La verdad enterrada más hondo nos va a hundir a todos. El teléfono se cortó. Sebastián quedó solo con el sonido sordo de su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. «¿Clon?», musitó con la voz rota. «¿Quién me hizo? ¿Y para qué?». La ciudad brillante seguía allá afuera, pero dentro de ese penthouse un alma se fracturaba mientras la realidad se desvanecía en un abismo sin fondo. ¿Quién era realmente Sebastián Castillo? ¿Un hombre? ¿Una mentira? ¿O una creación? Y lo peor, ¿qué tan profundo estaba el agujero al que acababa de caer? El reloj marcaba 3:45 am, y en esa hora oscura, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El reloj marcaba 3:46 am. Sebastián estaba inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. La voz de Rodrigo todavía vibraba en su cabeza, más fuerte que cualquier grito de miedo. Pero entonces, un ruido seco quebró el momento. Un golpe fuerte en la ventana. Sebastián giró rápido, con el corazón latiendo a 1000. Afuera, una figura se recortaba contra las luces de la ciudad. Una sombra siniestra que parecía mirarlo con ojos vacíos. «¿Quién? ¿Quién es?», balbuceó Camila, aferrándose al brazo de Sebastián. Antes de que alguien pudiera contestar, la voz del teléfono volvió a hablar, pero esta vez el sonido era diferente, distorsionado, casi inhumano. «No eres». «Sebastián», dijo la voz, como si escupiera cada palabra. «Eres el experimento fallido, el error que intentamos borrar». Sebastián soltó el teléfono, talló el suelo, el mundo girando tan rápido que casi perdió el conocimiento. Lucía cayó a su lado, llorando sin control, mientras Camila buscaba desesperada algo en su bolso. De repente, la puerta del penthouse se abrió con violencia. 3 hombres entraron sin permiso, vestidos de negro, rostros cubiertos. Alejandro los seguía, con una sonrisa de triunfo oscura, sus ojos brillando con maldad. «Esto se acabó, Sebastián», siseó Alejandro. «No puedes huir de lo que eres». Sebastián se levantó con dificultad, sintiendo que el pecho le ardía, que la garganta estaba seca y cerrada. El miedo era tan intenso que parecía aplastarlo desde dentro. Sabía que ese no era solo un secuestro, era la culminación de años de mentiras, de juegos sucios. Pero justo cuando los hombres avanzaban hacia él, una sirena rompió el silencio, estridente y cercana. La ventana explotó. Cristales y escombros cayeron sobre la sala, y en ese instante la figura que Sebastián había visto afuera entró como un huracán. Una mujer alta, con una chaqueta roja, ojos que quemaban de rabia y fuego.
¡Alto!, gritó. «Soy policía. ¡Alto de inmediato!». Los hombres se detuvieron sorprendidos. Alejandro retrocedió un paso, frunciendo el ceño. La mujer sostuvo en alto una placa que brillaba abajo. La luz intermitente de la ambulancia que se asomaba en la calle. «Se acabó el juego», continuó ella firme. «Tengo órdenes de arrestar a todos ustedes». Sebastián la miró fijamente. El alivio y la confusión lo golpearon al mismo tiempo. Camila respiró hondo y se acercó a la mujer. «¿Quién eres?», preguntó con voz trémula. «Me llamo Valeria», respondió la mujer. «Trabajo en la división de casos especiales. Y estoy aquí porque todo esto es mucho más grande de lo que imaginan». Sebastián sintió que la cabeza le daba vueltas, que la verdad que llevaba horas buscando empezaba a tomar forma, pero no como pensaba. No era solo un clon, ni un experimento fatal. Había algo más. Algo que ni siquiera Rodrigo había contado. Valeria sacó de su chaqueta un pequeño pendrive y lo dejó sobre la mesa con un golpe. «Esto es la prueba de que todo», y señaló a Alejandro, a Rodrigo, a Lucía y a Camila, «es parte de un plan para detener un peligro mucho mayor». «¿Un plan?», escupió Alejandro con furia. «Esto es una mentira». «No, Alejandro», respondió Valeria. «Por eso están aquí, porque Sebastián no es solo un clon, no es solo un error, es la clave». Sebastián la miró atónito. «¿La clave de qué?», susurró, la voz rota y temblorosa. «De la cura», reveló Valeria. «Lo que la gente en la sombra quiere es usar su ADN para salvar a miles o para destruirlo todo». Pero antes de que pudiera explicar más, el aparato en la mano de Valeria comenzó a vibrar. Un mensaje apareció en la pantalla. «Alarma máxima. Incidente en el Hospital Central. Necesitamos refuerzos ya». Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. «No hay tiempo», dijo, agarrando a Sebastián por el brazo. «Si quieren respuestas tienes que venir conmigo». Ahora, el sonido de los motores afuera se acercaba como un rugido de bestia desatada. Lucía sollozó, mientras Camila miraba a Sebastián con una mezcla de miedo y esperanza. Sebastián quedó paralizado un segundo. Su mundo era un caos total. No sabía en quién confiar. No sabía qué era verdad. Pero una cosa tenía clara. Esa noche terminaría un camino, o lo empezaría para siempre. En la calle, la ambulancia iluminaba la puerta de salida. Una voz grave resonó en la radio de Valeria. «Sebastián Castillo debe estar protegido. Es la última pieza». Y justo cuando pisaron el elevador, el celular de Sebastián vibró una vez más. Esta vez, con un mensaje que lo paralizó. Un solo nombre, un solo dato. «Cuidado con Camila». Y en ese instante, todo se volvió oscuro. El mensaje apareció en la pantalla, y Sebastián apenas tuvo tiempo de procesarlo. «Cuidado con Camila». Un frío recio le atravesó la espalda. Miró a Camila, que lo notó y sonrió con una calma que le heló la sangre. «No te preocupes», dijo ella sin quitar la mirada de sus ojos. «Eso es lo que quieren que creas». Antes de que Sebastián pudiera reprocharle algo, el elevador se detuvo de golpe. Las luces parpadearon y la puerta se abrió con un chirrido lento. Afuera, un hombre vestido de negro, con un rostro que estaba medio tapado, los aguardaba. Pero no era uno de los agresores de antes. «Vinimos por ti», escupió con voz grave. «Pero no para arrestarte». El corazón de Sebastián volvió a latir a mil. Lucía y Camila se miraron, desconcertadas. Valeria dio un paso adelante, con la mano cerca de la pistola que llevaba. «¿Quién eres?», preguntó Sebastián, la voz temblando, sin dejar de mirar al tipo. El hombre se quitó la capucha. Todo se volvió un caos en un segundo. No era un intruso cualquiera. Era Rodrigo, su padre, el mismo que había colgado la llamada minutos antes. «No soy quien crees», dijo Rodrigo, con los ojos que ya no tenían brillo, casi vacíos. «No vine a hacerte daño». Todo se volvió más raro. Sebastián sintió cómo el aire se le metía en los pulmones con dificultad. Camila dio un paso atrás. «¿Qué diablos pasa aquí?», exclamó Valeria. Rodrigo levantó las manos y sacó un dispositivo pequeño, un gadget con luces parpadeantes. «Sé que toda esta locura tiene sentido ahora», dijo con una voz rota. «Pero hay algo que nadie sabe». Sebastián tragó saliva mientras el hombre activaba el dispositivo. Una luz azul empezó a recorrer la habitación.
proyectando una imagen holográfica, borrosa al principio. Luego, con la nitidez de un golpe en la cara, la verdad explotó. Era Sebastián, pero no el de ahora. Era otro Sebastián, exacto en todo. «No», susurró Sebastián, incapaz de creer lo que veía. «Eso no puede ser real». Rodrigo habló con voz cansada pero directa. «Ese eres tú, pero no este Sebastián. Es una copia, un clon, sí». Hizo una pausa dolorosa, «pero no del que deberías preocuparte». Todos miraron la pantalla y luego al hombre. Lucía se aferró al brazo de Valeria con miedo. «¿A qué te refieres?», murmuró Camila. Rodrigo apretó los labios. «El Sebastián original está aquí, en el edificio, ahora mismo». Un silencio absoluto cayó. Sebastián sintió un puñal clavándose en el pecho. «¿Cómo? ¿Dónde? ¿Es una trampa?», preguntó Sebastián al borde del colapso. «No», respondió Rodrigo. «Vine para salvarte a ti». Al verdadero Sebastián. El sonido de pasos rápidos en el pasillo los cortó de golpe. 3 personas entraron corriendo. Pero no eran enemigos. Eran guardaespaldas que habían protegido al Sebastián original durante años. Con ellos apareció un hombre alto, de mirada dura pero conocida. Sebastián lo reconoció al instante. «¿Tú?», quiso decir, pero la voz se le quebró. Era él, el Sebastián de verdad, el que nunca supo que existía. Su mirada ni escondía nada. Estaba agotado, cubierto de polvo, pero con una determinación que quemaba. «Lo siento», dijo con voz baja, «te robaron la vida. A ti y a Camila». Sebastián sentía los dedos apretarse a su alrededor, como si lo mantuvieran preso en un sueño terrible. «Entonces, ¿qué soy yo?», preguntó con el alma rota. «¿Soy un clon? ¿Un fraude?». El otro Sebastián lo miró sin odio, con una tristeza infinita. «Eres una versión, un experimento, sí, pero también eres humano, más de lo que crees. Yo soy el error del sistema. Tú, la pieza que quieren destruir». Antes de que pudiera preguntar más, la alarma volvió a sonar en todo el edificio. Luces rojas parpadearon frenéticas. «¡Nos están encontrando!», gritó Valeria. «Tenemos que salir ya». Pero Sebastián sintió que algo se contraía en su pecho. No era solo la amenaza afuera, era la revelación dentro. 2 hombres, 2 vidas, una sola verdad partida en 1000 pedazos. No sabía si podía confiar en ninguno, ni siquiera en sí mismo. Porque en ese instante, una voz de mujer, clara y fría, entró por los altavoces de la sala. «Bienvenidos a Éxodo, la prueba ha terminado». Y un estruendo rompió las ventanas. La ventana detrás de Sebastián explotó en 1000 cristales, y una sombra apareció, imponente, con un rostro cubierto por una máscara metálica. «Ahora empieza el juego de verdad», dijo la voz distorsionada. «¿Quién de ustedes merece vivir?». El reloj no solo marcaba la hora, marcaba el comienzo de la peor tormenta jamás vista. Y Sebastián, o el verdadero Sebastián, o cualquiera de los dos, apenas podía respirar. ¿Quién era el monstruo real? ¿Y qué haría para sobrevivir? Lo único seguro era que la pesadilla apenas se desataba. La figura enmascarada dio un paso adelante. La voz retumbaba mientras todo se hacía más oscuro, más denso. «¿Quién merece vivir?», repitió con eco metálico, como si jugara con sus almas. «El elegido revelará su verdad». Sebastián sintió la opresión en el pecho. El pulso golpeaba fuerte, tan rápido que parecía que iba a romper sus costillas. Camila se aferraba a Valeria. La piel de Lucía se había vuelto pálida, casi transparente. De repente la máscara cayó. El rostro, inexpresivo y frío, era el espejo roto de Sebastián. No, no era uno, sino 3 hombres idénticos. Múltiples versiones de sí mismos, todos allí en un mismo espacio. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», gimió Sebastián, con la garganta seca y el cuerpo temblando. La voz distorsionada siguió. «La verdad que buscan no es lo que creen. Son piezas de un mismo experimento. Pero eso no es todo». Un estallido retumbó. El piso vibró y el techo parpadeó con luces rojas. El pánico se apoderó del grupo. Y entonces la pantalla en la pared comenzó a proyectar imágenes, rápidas, violentas, que los dejó sin aliento. Fotos sucias, informes médicos, tubos de ensayo, y un nombre, Proyecto Memento. Luego, un vídeo terrible,
Un niño pequeño en un laboratorio, conectado a máquinas sin rostro. Pero en sus manos, una muñeca rota que Sebastián reconoció al instante. Era la misma que él había tenido de niño. La voz volvió a sonar, esta vez clara, humana, pero quebrada. Lo que creyeron ser, mentira, es solo la mitad del miedo. Todos giraron. Allí, detrás de ellos, apareció una silueta más débil, encorvada, débil, pero con una mirada intensa que rompía todo. «Soy yo», dijo esa voz, «el Sebastián original». Pero no era el hombre que habían visto antes ni el que parecían conocer. Era un anciano, encanecido, con cicatrices que narraban años de guerra contra el tiempo y la verdad. Su cara estaba marcada, pero su mirada tenía una urgencia que partía el aire. Sebastián, el más joven, apenas pudo contener un grito que tenía atrapado en el pecho. «¿Tú?», susurró, con un nudo insoportable en la garganta. «¿Por qué?». El viejo Sebastián abrió un cajón y sacó una cajita oxidada. La sostuvo con manos temblorosas. «Esto es todo, el origen y el final de la mentira». Cuando la cajita se abrió, un pequeño dispositivo brilló con una luz fría. Era un chip. El silencio se hizo total. «Ese chip», continuó el anciano con voz firme, «guarda la verdad sobre Éxodo. No somos simples clones. Somos recuerdos, fragmentos de una conciencia robada». «¿Qué dices?», exclamó Camila, con los ojos abiertos de par en par. «El proyecto no solo clonó cuerpos», dijo el viejo Sebastián. «Intentó transferir memorias, copiar almas. Nosotros somos el caos que quedó de ese experimento». Sebastián sintió que su visión se nublaba. La realidad se desdibujaba. «¿Eso significa que alguna vez yo fui alguien más?», preguntó, con la voz rota y el pecho apretado. El anciano asintió, con una lágrima recorriendo sus mejillas. «Sí, y ese alguien te está buscando desde dentro». De repente, la luz volvió a parpadear, y un mensaje apareció en todos los dispositivos. «Consciencia comprometida. Activa el protocolo». Un estruendo salió del sistema del edificio, seguido por un grito desgarrador. Como si alguien clamara desde un abismo invisible. Lucía se tapó la boca y cayó de rodillas. Camila lloraba sin consuelo, y Valeria apretaba el arma. Sebastián sujetó el chip con la mano temblorosa, y con un rugido que salió de lo más profundo, arrojó el dispositivo contra el suelo. Este explotó en un brillo azul fugaz, y cuando nadie esperaba nada más, la puerta principal del penthouse se abrió brutalmente. Un grupo vestido con trajes oscuros irrumpió, pero no habían venido a matar. Uno de ellos levantó una mano. «No venimos por ustedes», dijo con voz firme. «Venimos por aquello que llevan dentro». Sebastián retrocedió, la garganta cerrada por el temor más puro. «¿Por dentro?», susurró, sintiendo que se le hundía un pozo en el estómago. «Sí», afirmó el hombre. «Éxodo no es solo un proyecto de clones, es un virus, uno que se alojó en sus mentes y corazones, y esta noche va a despertar». El reloj marcó las 3:59 am, y justo cuando toda esa tormenta parecía alcanzarlos, Sebastián comprendió algo tan aterrador que le paralizó todo. La verdadera batalla no era para saber quién era, sino para salvar lo que aún quedaba de él. Un temblor sacudió el edificio, y entonces el mundo se fue a negro. ¿Qué despertaría en la oscuridad? ¿Con qué se enfrentarían cuando abriera los ojos? Y lo peor, ¿seguiría siendo humano? El edificio tembló con un estruendo seco que retumbó en todos los huesos. La oscuridad invadió la sala y un silencio mortal quedó como un vacío palpable. Sebastián sintió el aire escurrirse de sus pulmones, como si alguien le apretara el pecho hasta que el colapso parecía inminente. Todo se había ido a negro y con la oscuridad una desesperación nueva, pesada, lo llenaba sin piedad. Unos segundos que parecieron eternos. Luego, sin aviso, una luz blanca iridiscente clareó la habitación. Sebastián parpadeó. No era luz común, era como una explosión interna en su mente, un caleidoscopio de colores que dolían encima de los ojos, dentro del cráneo. Sintió un zumbido voraz, un latido extraño que no venía de su corazón, sino de algo más profundo. Cuando la luz cesó, lo que vio no se parecía a nada que hubiera esperado.
La habitación estaba vacía. No había nadie, ni Lucía, ni Camila, ni Valeria, ni ese Alejandro maldito, ni el viejo Sebastián, ni el que parecía ser el original. Solo él. Solo Sebastián. Pero entonces, aquella voz apareció. No venía del teléfono, ni de una persona cercana. La sintió chirriar dentro de su mente, como un eco terrible, firmemente pegada a sus pensamientos. «No eres real», dijo la voz con un susurro frío que le caló hasta los huesos. «Nunca lo has sido». Sebastián gritó, pero el sonido pareció diluirse en la nada. Su cuerpo no respondía, no podía moverse, no podía respirar con normalidad. Su pecho ardía, un fuego áspero quemándole suavemente entre las costillas, y lo más aterrador, comprendió que no estaba dentro de ningún penthouse ni en ese momento. Estaba atrapado, literalmente, dentro de un mundo dentro de él mismo. Una prisión mental que le borraba la identidad con cada latido. Entonces la voz volvió, esta vez con un tono burlón y agudo. «Eres solo un programa, una copia digital, Sebastián. Todo tu pasado, tus recuerdos, tus amigos y enemigos, la familia, tus miedos, nada es real, solo un juego de datos recreado para ti. Esto es el proyecto Éxodo, el simulacro final». El horror lo invadió con fuerza brutal. Su vida, sus secretos, su dolor. Todo fabricado, una ilusión. Su mente vibraba con espasmos dolientes, queriendo desgarrarse para escapar del encierro invisible. ¿Por qué? Quería gritar con todas sus fuerzas, aunque nada salía. ¿Por qué hacer esto? La voz respondió sin piedad. Para que descubras la verdad más cruel. No eres humano. Nunca lo fuiste. Eres la conciencia de un experimento fallido, atrapada en un bucle infinita. Tus padres, tus hermanos, tus enemigos, todos fragmentos de tu propio código. Y ahora, el sistema está colapsando. De repente, imágenes estallaron en su mente. No eran recuerdos, sino líneas de código, números, fórmulas orgánicas. Vio su memoria fragmentarse en miles de piezas pixeladas cayendo al vacío. Vio rostros imposibles, rostros que cambiaban, se desintegraban y se reconstruían en segundos. «No eres nadie», musitó la voz, «solo el eco de un error». Pero entonces, una chispa, una brisa fría como una promesa, un pensamiento rebelde, pequeño y ardiente, surgió casi sin querer. ¿Y si eso no es verdad? ¿Y si hay algo más, escondido bajo todo este código? Un atisbo de luz apareció en la oscuridad interior. Una fragilidad humana imposible de programar, el deseo de luchar. Sebastián abrió los ojos en la simulación, con lágrimas que no eran digitales, con miedo y coraje reales. «Esto no puede ser el final», pensó. Pero justo cuando ese pequeño fuego empezaba a crecer, la voz volvió, ahora como un trueno en su cabeza. «Si quieres vivir, tienes que elegir. Sigue la verdad, o apaga tu conciencia». Para siempre. El mundo interior se partía en dos, y Sebastián sintió que su alma estaba al borde del abismo. ¿Continuaría siendo un simple código, o encontraría la forma de ser algo más humano? El reloj marcó un nuevo minuto, mientras afuera, la ciudad ni siquiera sospechaba del duelo que se libraba en la mente del hombre que creía ser real. Y entonces, el silencio volvió a romperse con un extraño sonido, un susurro metálico, un eco lejano, un extraño latido. ¿Era alguien más allí? ¿Alguien que siempre había estado dentro? El misterio apenas comenzaba a desatarse. La oscuridad había arrinconado a Sebastián. Sus pulmones jadeaban, apretados por un peso invisible que le aplastaba el pecho. El sudor le corría por la frente, frío y pegajoso. Frente a él, la voz de la simulación destrozaba su esencia. «No eres real». Una sentencia que retumbaba como un golpe seco, derribándolo por dentro. Pero entonces, un destello, un atismo de luz en ese vacío inmenso. Sus ojos, antes vidriosos, parpadearon con un brillo casi humano. Un rugido interno que rompía cadenas invisibles. No era solo un código perdido. Era algo más. Un fragmento de alma luchando contra el olvido. Con un grito ahogado, Sebastián se levantó del abismo oscuro.
Su mente vibraba, pero había una chispa rebelde, un deseo brutal y urgente de existir, de ser más allá de líneas de datos. La batalla interna se volvió una tormenta que sacudía cada fibra. De repente, la realidad se filtró. Un destello cegador apartó la simulación. Abría los ojos en el equipo médico. Monitores, manos con guantes, voces alarmadas pero también llenas de esperanza. Lucía estaba allí, sosteniéndole la mano, temblando, con lágrimas que hablaban más que 1000 explicaciones. Camila y Valeria también, firmes, presentes. La tormenta seguía, pero había aire, había vida. Sebastián sintió ese nudo insoportable en la garganta, ahora no por miedo, sino por la crudeza de la verdad. ¿Quién soy? Todavía latía en su pecho como una pregunta punzante, pero había una certeza que rompía el miedo. No importaba que fuera un experimento, un clon o una mentira tejida con miedo y poder. Él era mucho más que eso. Era alguien que había resistido, que aún respiraba contra todo pronóstico. Rodrigo, ese espectro de su pasado, desapareció en el eco del dolor y el engaño. Alejandro quedó atrapado en las grietas de sus propias intrigas, detenido por las fuerzas que Valeria había convocado justo a tiempo. Justo cuando el mundo de Sebastián parecía a punto de derrumbarse por completo. La verdad, cruel y mordaz, había salido a la luz, pero también la posibilidad de redención, de reconstrucción. No había héroes ni villanos absolutos, solo pedazos de humanidad rota intentando sanar entre mentiras reveladas. Sebastián estrechó la mano de Lucía, con el pulso temblando, sudor frío en la piel y un latido que empezaba a asomar con esperanza. Camila se acercó, llorando, pero esa vez por alivio, sin cesar de decir: «Hermano, vamos a salir de esto». La ciudad, allá afuera, seguía dormida, ajena a la tormenta que había arrasado en un penthouse y en un corazón fragmentado. Pero dentro, Sebastián ya no estaba solo ni perdido. Un nuevo amanecer asomaba, quebrando la noche profunda y brutal. Y aunque la lucha apenas comenzaba para reclamar su identidad y su libertad, una estrella de coraje brillaba en sus ojos. El final de la mentira era el principio de la verdad. Tienes que suscribirte ahora. No permitas que las historias exclusivas se te escapen entre los dedos. Este es el momento de mostrar tu apoyo y formar parte de esta comunidad única. Destruye ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más gente descubra esta verdad. Inunda los comentarios. Déjame todo lo que piensas, tus teorías, tus emociones. Quiero leer cada palabra. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. Solo los verdaderos fans saben que apoyar así es darle vida a este canal. Vamos, hazlo ya.